Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, estaba navegando en Twitter y me crucé con un tuit que decía: querida Teresa, no creo que te acuerdes de mí. Me llamo Jorge Corrales y fui tu alumno de Lengua y Literatura en el Instituto María Zambrano hará como 20 pocos años. Supongo que por tus clases habrán pasado muchas caras, muchos nombres y será difícil encajarme. Sin embargo, me acuerdo de tu nombre, se me ha quedado grabado en la memoria, porque también recuerdo una frase que solo te escuché decir una sola vez. La frase es: cuando me decían que si estudiaba literatura acabaría barriendo escaleras, yo le respondía que sí, que barrería escaleras, pero recitando a Garcilaso. Me acuerdo mucho de esta frase, escribe Jorge Corrales, porque yo también acabé barriendo escaleras, o lo que es lo mismo dando clases de lengua. Esta es la introducción para nuestro próximo entrevistado. Está Jorge Corrales en línea desde España. El tuit lo pueden encontrar en @yosoycorra, su cuenta. Y Jorge Corrales es un escritor que nos va a contar en vivo esta historia. Bienvenido, Jorge, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para mí, buenos mediodías para vosotros. Sí, estamos en la otra punta del mundo contándonos estas historias que nos encanta hacer este tipo de notas. Así que bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, ¿querés contarnos, Jorge, qué te pasó desde que escribiste ese hilo en Twitter? Porque contaste eso, contaste que sos escritor. Además le cuento a la gente que publicaste una novela que se llama Las chicas del muro, que la pueden buscar. Contame un poquito qué fue lo que sucedió después de esto que escribiste. Bueno, pues sucedió una locura. Esto era una carta a mi profesora, como habéis podido oír en la introducción, y se hizo viral, muy viral. Mucha gente la compartió en redes sociales y bueno, por suerte, a la vez que lo compartían, mucha gente también se ha comprado el libro. Uh-huh. Así que mi novela pasó de tener unas ventas buenas a tener unas ventas muy, muy buenas en muy pocas semanas. Así que estoy muy contento por ese lado. Y además tuve la suerte de que con tanta gente que compartió la carta, le llegó hasta mi profesora. Llegó hasta mi profesora de hace 20 años. ¿Y ella te contactó de alguna manera? No, realmente me contactaron sus compañeros de instituto. Me dijeron que le habían hecho llegar la carta y que estaba muy emocionada. Y luego ya sí me dieron su número de teléfono y hemos hablado un par de veces. Qué bárbaro, Jorge. Ahora reflexiono sobre cómo un maestro o un profesor de algo que nos gusta o que nos apasiona, de repente se vuelve como alguien clave en nuestra vida, y eso solamente lo podés ver a lo largo de los años, ¿no? Exacto. Creo que cuando tenemos esta edad, 15, 16 años, no somos conscientes de lo mucho que nos está marcando la gente que está a nuestro alrededor. A mí, por ejemplo, Teresa consiguió que yo fuera escritor porque teníamos una especie de reto entre ella y yo. Ella me pedía unas cosas, yo le escribía otras y en ese juego de retarnos me hice escritor realmente y empecé a escribir cosas que realmente me interesaban a mí y por eso le mandaba esta carta, porque yo creo que nadie es consciente a los 16 años de que alguien te puede cambiar así la vida, pero cuando ya llevas media vida, de repente te das cuenta de que esas personas que te rodeaban a determinada edad pueden dejar en ti una huella que no se borra con el tiempo. Jorge, ¿querés contarle a la audiencia cómo fue tu camino hacia convertirte en escritor? Porque no fue fácil, ¿no? Sí, no fue nada fácil, no. Bueno, yo estudié tanto filología como literatura, como fui guionista de cine, pero cuando salí de la universidad en 2008, en España tuvimos una gran crisis. Sé que en Argentina las crisis son mucho mayores que en Europa siempre, pero hubo esta gran crisis y el medio audiovisual, que era donde yo me movía, o donde yo intentaba entrar, se fue al garete. Intenté trabajar o ser novelista y participar en alguna editorial, pero no hubo manera y lo dejé de escribir. Dejé durante 7 u 8 años totalmente la escritura porque sentía que no valía para ello y que además que cada vez que escribía me hacía daño. Y fue un poco antes de la pandemia. Tuve un problema de salud y tuve que estar tumbado muchísimo tiempo sin poder moverme.
y empecé unas sesiones de terapia con mi psicóloga, bueno, para intentar sobrellevar toda esa baja. Y hablando con ella, de repente le empecé a contar mi problema con la escritura. Y entonces trabajamos con ello y en una de las sesiones pues me preguntó que dónde me había sido yo feliz o dónde me había encontrado feliz y recordé eso, las clases en el instituto con mi profesora y escribiendo para ella realmente era feliz porque todo lo que escribía realmente para mí era una motivación y era un momento en el que me sentía realmente libre. Y gracias a ese recuerdo como que se desbloqueó una parte de mí y comencé otra vez a escribir y empecé a escribir en redes sociales y empecé a escribir en cualquier sitio y gracias a eso bueno, pues, tuve la suerte de que una editorial importante de España me llamó y bueno, ahora estoy publicando mi primera novela y está yendo todo sensacionalmente bien, o sea que ha sido un pequeñito cuento de hadas. Qué bárbaro. ¿Y la escritura dura empezó en pandemia? Sí, porque realmente cuando tuve estas sesiones fue como finales de 19, yo creo que fue, no recuerdo bien, y luego después llegó la pandemia y claro, me agarré a la escritura porque era algo que notaba que me daba buena energía, que conseguía sacar algo de mí que lo que había en el exterior no lo conseguía. Así que sí, más en pandemia fue sobre todo cuando empecé a escribir en redes sociales, que ahí fue cuando realmente me puse todos los días a escribir y tenía la necesidad de sentarme ante el teclado. Hola Jorge, Sofía te saluda acá. Hola Sofía. Me quedo con esto que dijiste que en un momento la escritura te hacía mal y luego fuiste a hacer este proceso con tu psicóloga y digamos, ¿qué fue lo que sentís que cambió digamos, con este hallazgo de volver a esa profesora? ¿Qué fue eso que hizo un clic? Pues creo que de sentirte frustrado y de sentir que no vales para algo. Y recuerdo que mi psicóloga me dijo una frase que además se la dedico en el libro, es solo hay una forma de fracasar en la escritura, es no escribiendo. Y eso realmente hizo un clic en mi cabeza, porque era como realmente tenía ese miedo a fracasar, cuando realmente lo que estaba haciendo era dejar de lado mi pasión, y entonces sí que estaba fracasando. Y eso me dio mucha energía y muchas ganas de escribir, y conseguí sobrellevarlo y volver a meterme en esta rueda de la escritura. Hola Jorge, ¿cómo estás? Soy Ángeles. Hola Ángeles, encantado. Bueno, nosotras acá en Cita somos un poco escritoras y va así caseramente, pero ¿qué era lo que no te gustaba de lo que escribías? No sé si había algo que no me gustaba, probablemente me gustaba. Lo que sentía es que tenía que llegar a algún lado. Creo que ese era el principal problema, que tenía que vendérselo a una editorial o que tenía que ganar no sé qué premio. Y en el momento que me quité esa mochila, en el momento que decidí, ya no tiene ningún sentido escribir hacia algo, entonces realmente empecé a escribir con mucho más gusto, porque no tenía nadie a quien convencer de que mi escritura era maravillosa, sino simplemente lo hacía por puro gusto, por el placer de la escritura. Y ahí fue donde cambió mi escritura realmente. Porque ahora ya no tengo esa sensación de tienes que hacer esto que te puede llevar a... No hay nada. Escribo porque me gusta y si vienen cosas, bienvenidas son. Y si no vienen, también, porque lo bonito es el proceso, ¿no? El proceso creativo. Yo doy clase de escritura y le digo a mis alumnos siempre que dejen de fijarse en el resultado final, que disfruten del proceso, porque lo más bonito de la escritura es sentarse y escribir. Ahora, ¿qué consejo le darías a alguien que está escuchando esta entrevista, Jorge, y le gustaría, digamos, no tengo que dedicarse, pero sí le gustaría ser escritor? ¿Le dirías que se siente todos los días a escribir o cómo sería el proceso para gestionar esa falta de ganas o cuando no tienen motivación? ¿Cómo se sostiene ese proceso creativo?
Bueno, es difícil, ¿eh? Cuando hay un bloqueo de este tamaño de ya no tengo ganas de seguir escribiendo, es muy difícil de sobrellevar. Y yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre les digo lo mismo, digo, hablar con alguien, porque no hace falta que sea un especialista, sino, por ejemplo, yo recuerdo una conversación que tuve con una amiga muy cercana que me recordó lo bien que lo había pasado ella leyendo mis relatos y sobre todo me comentó un relato que yo no recordaba haber escrito y me pareció muy emocionante que una persona que no soy yo recordara mejor mi literatura, mis personajes, que yo mismo. Entonces, cuando alguien tiene ese tipo de bloqueos, normalmente intentamos como subsanarlos por nosotros mismos y es muy complicado. Cuando un escritor está bloqueado, lo que necesita es hablar con otras personas, compartirlo y probablemente esas personas, sin saber cómo, le hagan ese clic en la cabeza. Qué interesante pensar en esto como una especie como de magia de lo que sucede con lo que uno escribe, que no sabes a dónde va a llegar, ni quién lo va a leer, Sí. ni qué emociones va a generar, ni qué pensamientos o qué puede suceder, ¿no? Y esa magia yo creo que en las redes sociales o con internet se multiplicó por millones de llegadas. Por miles de llegadas. Por ejemplo, tanto en Argentina como en México como en Estados Unidos, me está escribiendo muchísima gente que ha leído la novela y que está emocionada y que ha llorado leyendo la historia de estas dos chicas en el muro de Berlín. Y claro, para mí es súper emocionante porque ya no es que tu círculo cercano lea tu novela, sino que alguien que ha leído algo tuyo en redes sociales y le ha conmovido, decide comprarse la novela en la otra punta del mundo, leerla y emocionarse. Y yo siempre lo digo, que las redes sociales son una herramienta y puedes utilizarla para hacer el bien o para hacer el mal. Y si decides hacer el bien, pues es maravilloso lo que puede ocurrir. Jorge, vos te fuiste a vivir a Berlín, esa parte de la historia no la contaste, pero contámonos esa parte y digamos, y cómo fue que gestaste la idea de la novela. Bueno, pues realmente yo cuando decidí dejar de escribir, primero me marché a Copenhague y después me marché a Berlín a trabajar como profesor de lengua. Y entonces, pues hice este parón de muchísimo tiempo de escribir. Y cuando volví a escribir, empecé escribiendo pequeñas historias sobre Berlín. Historias que conocía, porque llevaba muchísimo tiempo en la ciudad, estuve viviendo 10 años. Y en ese tiempo conocí muchas historias, sobre todo referentes al siglo XX, que es mi especialidad, me encanta la historia del siglo XX. Y entonces empecé a contar pequeñas historias en redes sociales. Y esas pequeñas historias cada vez se fueron haciendo más grandes, cada vez se unió más gente a leerlas. Y una de ellas es la historia de estas dos chicas, de las chicas del muro, que es una fotografía que hay en un museo de Berlín, en la que hay dos chicas despidiéndose delante del muro justo cuando se está construyendo. Y entonces entrelazan sus manos por encima del muro, una se queda en Oriente, la otra se queda en Occidente. Y bueno, primero vi esa foto y pensé que simbolizaba muy bien cómo había sido la construcción del muro. Investigando sobre esa foto, encontré que la historia es mucho más larga, mucho más compleja y también mucho más apasionante. Entonces me decidí poder escribir esta historia de las chicas del muro y bueno, creo que ha sido un acierto porque la historia, aparte de que para mí me resulta muy interesante, creo que es muy representativa de Berlín y además es muy, muy conmovedora. Jorge, al final, se dio el encuentro con la maestra, con Teresa. No, todavía no, hemos quedado, hemos hablado varias veces por teléfono, pero ella, claro, de repente fue tan viral el hilo que muchísima gente preguntaba por ella y hablaba sobre ella que, ha preferido quedarse un poquito al margen porque, claro, es que es una cantidad de cosas que pasan alrededor que ella está como en un segundo plano y yo se lo respeto porque es difícil llevar tanta información.
Sí, totalmente. ¿Y sabés si leyó la novela o te hizo algún comentario No, de lo que habías escrito? Sí, bueno, ella está muy emocionada, claro. Para ella es un regalo, se jubila este año y que recuerden su etapa como profesora, sí, para ella ha sido un regalo. Y no, la novela todavía no la he leído porque se la voy a regalar yo, hemos quedado, se la llevaré firmada. Y entonces me ha dicho que muchas de sus amigas ya han empezado a leerla, pero que ella todavía va a esperarme a mi libro. ¿Cuántos años tendrá ahora esa maestra? Pues no quisiera yo equivocarme con la edad de la mujer, pero supongo que sí está a punto de jubilarse cerca de los 65 años, que es la época de jubilación en España. Aunque no sé si se jubila antes, no lo sé. Está bien, qué bueno que le haya llegado, ¿no? este mensaje. Bueno, todos tenemos un profesor que dejó huella en nosotros, ¿no? Que, como decía Elisa al principio, marcó en por ahí decisiones que cuando éramos alumnos no sabíamos que íbamos a tomar y después las relacionamos por ahí a algún docente, ¿no? Algún maestro. Qué bueno que lo hayas podido, qué sé yo, hacérselo saber, ¿no? Que ese trabajo de todos los días en alguien caló de esa forma. Sí. Vamos, mi plan siempre fue entregárselo en mano, pero bueno, lo escribí en redes sociales sin esperar que todo esto sucediera y bueno, pues lo leyó antes de lo que yo esperaba. Está buenísimo, perdón, antes te interrumpí, pero está buenísimo, Jorge, la sensación que nos diste a todos, porque yo me acuerdo de mi profesora de literatura, que era una materia que era una apasionada, y como que nos remitís a cada uno al profesor que tuvo vocacional de la materia que tenía, puede ser la matemática, la historia, lo que fuera, pero cuando alguien enseña con pasión, es como decías al principio, esa huella es realmente significativa en la vida de una persona, ¿no? Sí, de lo más bonito que ha pasado con este hilo es que mucha gente, pero mucha gente, iba nombrando a sus profesores predilectos, ¿no? Claro. Tal profesor en el 6º de primaria me marcó porque, y contaba una pequeña historia. Y era precioso ver miles y miles de personas compartiendo no un mismo recuerdo, pero sí una misma sensación, ¿no? La de que los profesores están ahí por algo y son importantes por algo. Jorge, un poco preparándonos para esta nota, vimos que después de 58 años estas dos amigas se encontraron, ¿no? Se produjo el encuentro en el 2019. No voy a contar mucho más porque es el final de la novela. Todavía no llegó acá, así que todavía no la leímos, pero justo vimos las fotos Es ciertamente de ellas dos. Sí, es ciertamente predecible, ¿eh? No creo que no pasa nada por saberlo, pero el recorrido hasta que vuelven a reencontrarse es lo que es la novela y es la parte más interesante. ¿Pero supiste de ellas realmente o no? No tuve contacto con ellas, no quise comunicarme con ellas porque mi novela es ficción pura, sus personajes están inventados o creados en cuanto a esa foto y no quise contaminarme de alguna manera con lo que eran ellas de verdad. Perfecto. Ahora volveré a Berlín y no sé si contactaré con ellas o no, ya veremos. Qué bueno. Bueno, cualquier cosa hacenos saber por Twitter. Vale. Bueno, Jorge, invitamos a toda la gente que quiera seguirte en Twitter, @yosoycorra. Muchísimas gracias por esta comunicación, nos encantó conversar con vos sobre esto. Gracias a vosotras, ha sido un placer. Un saludo inmenso, adiós. Un saludo, adiós. Bueno, y así pasaba Jorge Corrales, un escritor español que vive en Berlín, autor de Las chicas del muro, una novela, y contándonos una historia sobre cómo recontactó con su profesora de literatura que había iniciado el amor por la escritura en él. Si te gustó esta conversación, compartila.